Así que bienvenidos a todos a este seminario de hoy sobre la litigación y sobre todo en la parte internacional ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y nos complace tenerlos con nosotros para explorar los aspectos fundamentales y las dificultades de la litigación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, este es un tema de vital importancia, puesto que para la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestra región, en nuestro país y de manera internacional, estamos seguros de que el conocimiento que obtendremos hoy y que vamos a tener próximamente con con el taller que va a dictar nuestra doctora Alejandra García, ¿ya? Será de gran valor para todos ustedes los presentes, ¿ya? Y ahora quiero presentar, obviamente, a nuestra doctora Alejandra García. Le voy a presentar a nuestra destacada ponente. Ella es reconocida especialista en derechos humanos con una vasta experiencia en litigación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su trayectoria profesional y compromiso con la justicia y los derechos humanos la convierten en un referente en la materia. Ella es además perteneciente directamente a varios, en este caso, proyectos que han tenido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en otras universidades. A lo largo de su carrera ha trabajado incansablemente para defender estos derechos de aquellos cuyas voces no siempre son escuchadas. En este seminario, la doctora García compartía su valiosa perspectiva y conocimiento sobre los aspectos fundamentales de la litigación ante la Corte Interamericana. Enfocándose en las diversas dificultades que pueden surgir en este proceso, su presentación abarcará desde ciertos procedimientos básicos, una pincelada de ello nos va a explicar, hasta las estrategias más efectivas para superar los desafíos y llevar adelante casos de derechos humanos ante esta importante institución. Entonces, estamos muy seguros como equipo y sobre todo de tener una ponente de manera internacional que va a ser una fuente de inspiración para cada uno de ustedes y de aprendizaje para todos nosotros, ¿ya? Y además, comentarles y obviamente agradecer a la doctora Alejandra y también felicitarla porque hace 2 días estuvo de cumpleaños, así que nosotros por parte del equipo Yuri Montino también le vamos a dar un abrazo virtual, sus aplausos porque estuvo de cumpleaños durante esta semana. Así que sin más preámbulos, como dije anteriormente, la dejamos con la doctora Alejandra García. Bienvenida, doctora, como siempre. Usted puede comenzar con esta hermosa exposición. Muy buenas noches, muy agradecida como siempre con el canal de la doctora Paulina Yuris Montino, yo y la jurisprudencia y nuestros demás aliados a nivel latinoamericano. Es un espacio absolutamente valioso donde compartimos, como veo, con hermosas mujeres y valiosas mujeres del derecho con las que nos hemos encontrado en varios escenarios a nivel Chile, Latinoamérica y me complace estar hoy con ustedes. La importancia de esta charla de hoy, una charla introductoria sobre el sistema interamericano, ya habíamos tenido la oportunidad con el canal de Juris Montino en el mes de noviembre del año pasado de hacer este taller, un taller que tiene un contenido de derecho internacional, derechos humanos, DIH. Hablamos también sobre toda la historia de los derechos humanos, la importancia del derecho humano, perdón, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, las fuentes de derecho, incluso hicimos un aporte supremamente, un abordaje muy importante del que se está hablando últimamente, que es el jus comune interamericano. Y son todas aquellas teorías las que nos llegan a preguntar qué tanto estamos capacitados nosotros como abogados latinoamericanos de forma transversal para hacer una presentación de una casuística ante la Corte Interamericana, que puede empezar por el mero hecho de hacer una solicitud hasta llegar a presentar un litigio, ya sea de forma individual o en grupo, en unas colectividades que buscan precisamente en Latinoamérica abogados que tengan esta formación totalmente integral y además de eso, pues que sepan hacia dónde va el derecho internacional y los derechos humanos en toda Latinoamérica de cara a la litigación, al procedimiento de litigación ante la Corte Interamericana. Este primer escenario es un escenario antecedente que nos permite tener herramientas para poder entender cómo se realiza el proceso y cómo vamos a actuar en el proceso. La idea es que con las herramientas que tienen ya nuestros estudiantes del
de noviembre del año pasado. Y bueno, y hoy como el repaso que vamos a hacer en breve hoy, tenga la posibilidad de recordar ciertos criterios, aparte de eso, de entender de pronto cuál es el antes de la litigación y el proceso como tal, el paso a paso que nos sucede. Entonces, no sé si hasta acá, mi doctora Pauli, quieras hacer alguna intervención, ¿me cuentas? No, doctora, después vamos a estar con unas preguntas que les tenemos preparadas para usted. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Bueno, siendo así, entonces entremos en materia. El curso pasado tuvo una serie de contenido. Tratamos sobre el sistema interamericano, la comisión y la convención, la Corte IDH y sus diferencias, el procedimiento para el cumplimiento de sentencias, el control de convencionalidad versus el derecho doméstico o el derecho interno y la teoría jurídica del ius comune interamericano o latinoamericano. Y con eso cerramos nuestro primer taller. Entonces, para hacer un abordaje que, pues bueno, vamos a hacerlo de una forma un poco flash por el tiempo y la idea es que ustedes queden como con esa sensación que tenemos todos los inquietos del derecho y todas las inquietas de seguir adelante con todos estos procedimientos. Entonces, primero hablamos de un panorama de derecho internacional. ¿Qué es el derecho internacional? El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento. El DIH solamente se aplica en situaciones de conflicto y es también aplicable en situaciones de conflicto armado. El caso más diciente, lastimosamente, pues el de mi país, Colombia. Tenemos como componente del derecho internacional el sistema universal de protección de los derechos humanos y sistemas regionales de protección de los derechos humanos. ¿Qué hacen todo este conjunto? Derechos humanos, DIH, Sistema Universal de Protección y sistemas regionales. Realizan reglas, realizan intervenciones, realizan también compendios de derecho sobre la evolución no solamente del derecho internacional respecto de los agentes que están inmiscuidos, sino también de las organizaciones, para las organizaciones internacionales, relaciones diplomáticas y, por ejemplo, temas también no solamente de derechos humanos y de DIH, sino también de tráfico aéreo y transporte marítimo. Entonces, en el momento que nosotros somos litigantes, no solamente vamos a tener que ver con el derecho internacional para un tema eminentemente de derechos humanos, sino también vamos a tener que ver con el derecho internacional cuando hacemos uso de nuestros conocimientos en sectores comerciales y de derecho privado también en Latinoamérica. Luego de este pequeño y sencillo abordaje sobre el derecho internacional y sus componentes, pasamos a las fuentes del derecho internacional, definida la primera desde el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, convenciones internacionales, costumbre internacional, principios generales del derecho, que para qué nos sirven esas fuentes, para las decisiones judiciales, dentro de ella la doctrina de los publicistas, que se les llama a los internacionalistas, y otras fuentes no incluidas en el artículo 38. Por ejemplo, acá quisiera hacer una sección muy importante, otras fuentes no incluidas del derecho internacional, dice, otras fuentes aparte del artículo 38, pues resulta que se ha discutido durante los últimos años en Latinoamérica la medida en la cual los estados pueden adoptar y hacer suya también las iniciativas, las recomendaciones y conclusiones de tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. Entonces, estamos viendo cuál es esa jerarquía de aplicación en el derecho doméstico y cuál puede ser su evolución. Entonces, ahí tendríamos otra fuente de derecho. Luego de este espacio de fuentes, pasamos a la definición de la comunidad internacional,
integrada por todos los seres humanos que habitamos este planeta, seres humanos que se hallan en permanente comunicación e interdependencia, como nos está sucediendo a los latinoamericanos en este momento. Los latinoamericanos ya no dependemos solamente de nuestros gobiernos locales, de nuestro derecho interno, sino también estamos dependiendo del derecho internacional, no solamente de los derechos humanos, sino también del derecho internacional privado. Esa es la definición más sencilla que hay de comunidad en tratándose del mundo globalizado. ¿Quiénes son los miembros de esa comunidad? Son los estados, las organizaciones internacionales, gubernamentales, organizaciones internacionales no gubernamentales, empresas transnacionales y otros organismos creados pues que se identifiquen con una personería jurídica internacional. Luego de ello venimos a decir, bueno, ¿y cuáles son los posibles nombres de los instrumentos internacionales de los cuales nosotros hablamos? Hablamos de tratados, hablamos de convenciones, hablamos de acuerdos, hablamos de pactos, hablamos de protocolos y hablamos de estatutos. Cada una de las herramientas de las que dispone el derecho internacional están nombradas según su composición. Por eso se halla la diferencia entre una convención y un protocolo o un acuerdo y un pacto. Pero igual todos hacen eh, uso de ser un tratado, o sea, su legítima y característica común es ser un tratado, identificado a nivel convención, tratado, pacto o protocolo, por ejemplo. ¿Qué es lo que determina sus criterios y clasificación? Su contenido. Algunos pueden ser o según sus participantes. Entonces, tenemos tratados bilaterales, multilaterales, según los sujetos, tenemos entre estados, tenemos entre los estados y los organismos internacionales, entre organismos internacionales y sujetos de derecho internacional, por ejemplo. Ahora bien, la clasificación de los tratados. ¿Cómo se clasifican los tratados? Según su contenido. Pueden ser políticos, militares, comerciales, otros. Y actualmente, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, estamos viendo es algo bien álgido. Vamos a tener precisamente un diálogo con la doctora Paulina en el podcast Humanos al Derecho, Spotify, creado por la suscrita, quien se dirige a ustedes. Un podcast creado para que todas las personas en Latinoamérica o de habla hispana puedan entender el derecho de una forma dúctil y sencilla, no solamente en los términos que tenemos los abogados, que pueden ser muchas veces no tan sencillos, no tan dúctiles, no tan fáciles de entender. Entonces allí vamos a abordar una temática de derechos digitales y sobre todo, y también pues un tema de inteligencia artificial. ¿Por qué les nombro ahorita en los tratados según su contenido la inteligencia artificial? Porque precisamente en el mundo ahorita está la discusión sobre los límites de la inteligencia artificial y no se han fijado. ¿Que cómo se va a hacer eso? Pues no se sabe si lo vamos a hacer a través de un protocolo, se está diciendo, algunos de los países están diciendo, hagamos un protocolo, en Europa se está diciendo, otros están diciendo, no, hagamos un tratado como tal y que pues empiecen a adherirse los demás países y hagan ejercicio del tratado dentro de su derecho doméstico. Entonces, en este momento, hablando de el contenido de los tratados que todos los tuvimos que ver en derecho internacional, en la universidad, y ya uno dice cuando le diga, ay, no, pues sí, eso es pura teoría, pura dogmática y no es como tan aplicable. Pues estoy aterrizándoles a ustedes que es absolutamente aplicable, porque ¿qué va a suceder? Si nosotros tuviésemos un inconveniente por un protocolo, digamos, que se hiciera de límites de la inteligencia artificial. Y en un tema que le gusta muchísimo a la doctora Paulina, que compartimos el gusto, que es niños, niñas y adolescentes. Y el uso, por ejemplo, de las imágenes, porque no solamente las personas, sino los niños también, se han visto muy afectados precisamente por esto, por bullying, cibermatoneo. ¿Y qué ha sucedido? Pues lo que pasa es que estos son delitos de ejecución instantánea y las imágenes ya ruedan en la red y se quedan allí. O sea, no hay forma de que haya una posibilidad de retractación
y que en esa retractación las personas se digan, ay, no, pues qué pena, si el otro niño no lo quería mucho y de pronto por inteligencia artificial se le ocurrió de pronto desvestir a su compañerito y hacerlo pasar una de las peores vergüenzas de su vida. Es un tema muy delicado y precisamente todos los países del mundo están diciendo cómo nos vamos a organizar. ¿Y cómo nos organizamos? Pues a través del derecho internacional. ¿Y cómo se organiza el derecho internacional? Pues a través de una figura que se llama un tratado, un pacto, un protocolo, y que en este caso podría ser, según su contenido, de tipo informático. Ya no sería político, militar, comercial, dice otro, sino que sería de tipo ¿qué? Informático. Ahora, según su geografía, miren que estamos diciendo que nosotros pertenecemos a un sistema regional de derechos humanos. Y sin embargo, si seguimos con el tratado que les estoy poniendo el ejemplo en este momento, ese tratado debería ser general y universal, ni siquiera regional. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Integrar todos los sistemas y subsistemas de protección de derechos humanos y tribunales de derechos humanos para que pudiéramos conformar esa alineación de límites sobre los derechos humanos y se viera reflejado en el derecho interno de cada país, en nuestro derecho doméstico. Porque, ¿qué sucede si a ti, profesional chileno, abogado litigante, o colombiano, o ecuatoriano, o peruano, argentino, resulta que a tu hijo le hacen una imagen muy desagradable y entonces tú qué vas a decir? No, pues nada, porque el derecho de mi país no dice nada, pero si tenemos un instrumento internacional, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a usar el instrumento internacional y vamos a decirle, estimados jurisprudentes, estimada rama judicial del derecho interno, nosotros pertenecemos a tal tratado, nosotros pertenecemos a tal convención, pues hay que fijarse, ¿no? Porque ustedes saben que, o no, o recordémoslo, cómo los países se vinculan, los estados se vinculan a los tratados. Entonces, lo ratifican, no lo ratifican, depositan instrumentos o no. Entonces, ahí empezamos a ver cómo podemos aplicar ese derecho convencional multinivel a nuestra problemática local. Cuando nuestra problemática local no es resuelta por el derecho interno, la obligación de la ley es, y de la ley interna es acatar una normativa, incluso hacia el país no esté eh, inmerso en el tratado. ¿Y esto por qué? Por una sencilla razón. Porque si tratamos de dignidad humana, cosa nada cosmética, estaremos diciendo que si esas imágenes ya lesionaron la dignidad humana de mi hijo, de mi hija, de mi primito, de mi sobrinito, de mi nieto, la figura que sea o por la cual se vincule un niño a nuestra familia o a nuestro querer o es el hijo de un amigo, o nuestro cliente, ¿qué vamos a decir? Pues yo acudo por dignidad humana ¿a dónde? Al Sistema Regional de Derechos Humanos, que es Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque estamos ya los límites del tratado, digamos que de ahí de inteligencia artificial, el Estado no los ha aprobado o no se ha vinculado, pero ¿qué se vulnera? Dignidad humana. Y ya con dignidad humana tenemos una entrada. Entonces, eso respecto de la geografía, y miren ustedes que se nos vuelve un tema supremamente amplio y supremamente importante. Ahora, ¿qué tenemos dentro de nuestro sistema regional? Tenemos el sistema interamericano, de los cuales hacen parte los cuales hacen parte del cuerpo jurídico internacional, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De qué cuerpo jurídico internacional hacen parte? De la ONU y de la OEA. Ahora, ese cuerpo jurídico internacional tiene unos principios. Y entonces acá volvemos a tocar el principio. No, pero imagínense que en Chile todavía no hemos adoptado el protocolo de límites a la inteligencia artificial. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? ¿Cuál va a ser nuestra argumentación jurídica? A propósito de eso, hagamos de una vez el comercial. La doctora Pauli sabe que vamos a tener un curso también dictado por la suscrita sobre argumentación jurídica y además de eso vamos a tener un bonus track bien chévere sobre oralidad
y la expresión oral de nosotros los abogados para poder dirigirnos en público, para poder decir frases completas, cuando a veces de pronto se nos quedan algunas muletillas y que son supremamente importantes en nuestra expresión oral y más aún cuando somos litigantes. Entonces, para que les quede ahí ese pensamiento ya más adelante, no, todavía no sabemos si septiembre, octubre, estamos mirando la agenda del canal para poder ofrecerles a ustedes un espacio muy valioso con herramientas que les van a construir no solamente profesional, sino también personalmente. Es muy importante comunicarse de forma asertiva, tener un buen vocabulario, ser claros cuando hablamos y a veces de pronto tendemos a equivocarnos y lo dice un coach de voz que me entrena, un locutor colombiano muy famoso, que es mi maestro de audio y de voz, y dice, y se nos sale la tía. Entonces empezamos, ajá, y cuando nos dirigimos al público, eso es una cosa que es aburridora, es cansona para otras, para los oyentes de nosotros. Cuando empezamos a decirle, señor juez, entonces yo le voy a presentar el argumento, sí, precisamente mi cliente puede ir ante la Corte Interamericana porque uno de sus derechos ha sido vulnerado, es un niño de 5 años, el cual se le tomaron unas imágenes en esta y en esta condición, y esto vulnera la dignidad humana, además del principio pro homine, porque precisamente se le está vulnerando uno de sus derechos humanos. Y usted entiende, señor juez, que pues, ajá, es el pro homine, ajá, la supremacía, y ajá, el complementario, y ajá, la integralidad, y ajá. Con grande pena tengo que decir que estuve en un seminario eh, en otro país que no está nadie aquí, espero que no, un país que quiero mucho, con un colega maravilloso, pero mi colega, después de tantos años, decía ajá 1000 veces. Entonces, para que les quede esa pequeña nota sobre todas las cositas que podemos avanzar en este canal que estamos pensando integralmente. Ustedes no se van a llevar solamente una información que les va a dar herramientas jurídicas para ustedes poder argumentar, actualizarse, sino también crecer como personas y como profesionales del derecho, porque ese es el querer y el sentir de este canal. Ahora, con el ejemplo de la JA, me vengo para el tema de los principios del cuerpo jurídico internacional. ¿Cuáles son los principios del cuerpo jurídico internacional? El principio pro homine, dignidad humana, en pro del hombre. El principio de supremacía, el principio de complementariedad e integralidad. Y ya los vamos a desglosar en breve. Denme un segundito, porque es que acá tengo la presentación y quiero que estamos haciendo el récord con la doctora Paulina de que sí vamos a hablar de todos los temas. Y, bueno, tenemos también que hacer el bonus también, doctora Paulina, que todos los cursos de nuestro canal tienen una bibliografía, tienen unos textos de consulta que nosotros mismos les remitimos, digitales, para que los puedan consultar en cualquier momento, muy completos, que les ayudan a entender cosas que de pronto pues el curso por lo corto o el taller por lo corto no alcanza a abarcar. Entonces, esos sistemas de complementariedad, bueno, ya hablamos del principio predomine, supremacía. Hay un malentendido en los países y hablan de que el cuerpo jurídico internacional puede ser supremo, hablando de jerarquía en los sistemas domésticos, pero es una equivocación, porque cuando se habla de supremacía en un sistema internacional, se hace supremacía de los valores, no del sistema. El sistema lo que trata es de complementar, como lo dice el tercer principio, cuando nuestro derecho se queda cojo, nuestro derecho interno, el sistema lo que hace es complementar y decir, mire, acá está una herramienta que usted no tiene. Entonces, no es necesario que nosotros nos vayamos a litigar ante la corte. Nosotros, hay una acción de amparo muy conocida acá por todos, que la arrancamos en Colombia. En Colombia se llama la acción de tutela, en México se llama el derecho de amparo y se replica en otros países de la misma manera. Entonces, ¿quién ha dicho que no podemos en una acción de amparo, en una acción de tutela, decir, señor juez, señora jueza, acá se está vulnerando dignidad humana? ¿Conforme a qué? Al artículo A, B, C y D de la Convención. Acá se está vulnerando la supremacía, la integralidad.
muchas cosas que podemos abocar como argumentos de nuestras acciones y nuestros recursos y procedimientos rápidos domésticos en pro de la defensa de derechos fundamentales y de derechos humanos. También el sistema habla de una integralidad, ¿por qué? Porque en muchas de las sentencias que ha abarcado la Corte Interamericana, resulta que los países de pronto sí han agotado de forma interna todos los recursos para tratar de satisfacer el derecho vulnerado, conculcado a las personas que acusan que no ha sido de esta manera. Pero el sistema, ¿qué dice? El sistema y más que decir o dictar, le invita a los países, le invita a decirles, bueno, ustedes tienen un sistema, es excelente, es un sistema muy propio, pero el sistema necesita que usted piense en absolutamente todo lo que compone un ser humano y que usted se lo pueda satisfacer. Claro, en nuestros países es un poco complejo, nuestros países latinoamericanos, debido a que las normas se dictan sin presupuesto. Entonces, tenemos una ley de normas, por ejemplo, la Constitución colombiana, que es un ejercicio maravilloso de derechos y garantías, supuestamente, pero que se quedan en el papel. Entonces, ¿qué es lo que les dice, qué es lo que sugiere la Corte? Mire, si usted va a implementar una norma, no haga populismo punitivo, no haga más normas, haga dos, haga tres, pero que puedan tener ¿qué? Materialización efectiva de derechos. Luego de ello, tenemos la composición del sistema, perdónenme, los sistemas internacionales de protección, que son la ONU, que es el Sistema Universal de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, que también tiene tribunales de derechos humanos, y el Sistema Africano de Derechos Humanos. Por eso les decía que si nos devolvemos al ejemplo de la inteligencia artificial, tendríamos que hacer una reunión global como ciudadanos del mundo que somos ahora para fijar cómo vamos a organizar los límites de la inteligencia artificial. Dicho esto, ¿cuáles son los mecanismos del sistema universal? ¿Sí? El sistema universal tiene investigaciones de oficio, tiene informes y tiene visitas periódicas. ¿En qué consisten las investigaciones de oficio? Hay comisiones específicas para ello, para temas muy álgidos, para temas que necesitan y ameritan no solamente la denuncia, sino el seguimiento de cuerpos internacionales. Para ello está el Comité, por ejemplo, contra la Trata, contra la Tortura, CAT, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas humanas o crueles o degradantes. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, que es un protocolo facultativo de la Convención para la eliminación de toda discriminación contra la mujer. Otro comité es el Comité sobre las personas con derechos, perdón, el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un protocolo facultativo también que en países como Colombia ha sido aplicado incluso a las audiencias del Código Civil. Inmiscuyámonos en la temática. Aquí, ¿cómo se ha dado? Se dice que las personas con una discapacidad y entendiéndose una discapacidad con temas cognitivos, mentales y demás, no podían servir de testigos. Resulta que antes de que alguna persona demandara esa norma, muy acuciosamente que se da muy pocas veces también, unos redactores del Código General del Proceso, que es como un código civil también que está operando en Colombia ya hace rato, es como la actualización, la modernización del Código Civil de los chilenos de Bello, precisamente dijeron, no, mire, esta convención nos está diciendo que las personas con discapacidad tenemos también que darles un espacio para que ellas puedan expresarse. O sea, ellas sí, o sea, hay que analizar hasta qué punto ellas pueden intervenir dentro de un procedimiento. Y miren de qué estamos hablando. Venimos hablando de derecho internacional, de los sistemas de universales de protección, venimos hablando de los tratados, todo eso. Y ahora, ¿dónde vamos a aterrizar todo este bagaje? Lo estamos aterrizando en un uso
práctico procedimental o procesal, que es traer a una persona con discapacidad porque yo la necesito testigo en un proceso. No sé, no llego hasta ese fondo, no soy procesalista chilena todavía, estoy haciendo mis pinitos o de los otros países que nos están acompañando, pero en muy pocos países está esa figura actualmente. Entonces, miren hasta dónde llega la injerencia como tal de lo que se decide y se piensa a nivel internacional y de la evolución social y la conciencia global que está teniendo el derecho. Estamos en las investigaciones de oficio. Entonces, están los tres comités que les estaba diciendo. Está también el Comité contra las Desapariciones Forzadas, Comité de Derechos del Niño y todos aquellos comités que se tiendan como necesarios y urgentes para solucionar casos o sea, casos que lesionen los derechos humanos de forma colectiva y además de que tengan una grave e importante notoriedad social. Así se constituyen esos comités. Esa es una forma de actuar del sistema. Ahora, ¿cuál es otra forma de actuar del sistema? Los informes. ¿Los informes a qué se refiere? Resulta que hay observaciones generales, hay observaciones finales y hay un comité allí en los informes para las desapariciones forzadas, los mal llamados casos en mi país falsos positivos, que son desapariciones forzadas. Estos informes tienen la finalidad de, cuando son realizados por la Comisión Interamericana o por la Corte Interamericana, tienen la finalidad de decirle al país, señores, México, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia, nosotros queremos contarles que hicimos un estudio sobre esta situación en su país y queremos hacerles como estas recomendaciones. Por eso estábamos hablando al principio de la jerarquización. Si están ustedes ahí en el hilo, si me siguen en ese hilo argumentativo, estamos hablando de la jerarquización que se entiende por muchos países. No, pues yo no voy a aceptar. Ahorita me perdonan, pues con las personas que no estén de acuerdo. Y además el tema es, esto es un análisis mucho más académico, científico de derecho que no político. Pero, por ejemplo, el presidente Milei estaba diciendo la semana pasada, hace muy poco, que no estaba de acuerdo con los enfoques de género, que no estaba de acuerdo con sí, con los enfoques de género. Y entonces pues la comunidad internacional dijo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así si es que Argentina también hace parte de ese tipo de tratados? Es y parte activa con instrumentos ratificados. Entonces, ¿cómo así que usted no está de acuerdo? Eso es esa es la reacción de una comunidad internacional cuando sucede eso. Entonces, ahorita, ¿qué puede pasar de forma primigenia? Le van a decir la comisión o la corte, depende cómo ellos hagan el análisis, vamos a emitir un informe sobre la situación de Argentina en materia de enfoque de género y demás derechos. Señor presidente argentino, usted no está de acuerdo, pero resulta que aquí le tengo este documento donde dice que Argentina hace parte de tales y tales y tales tratados sobre derechos humanos, esos son derechos humanos y usted lo está desconociendo. Entonces, ¿ahí qué va a suceder? Le van a llamar la atención para decirle, bueno, o usted quiere retirarse del tratado, entonces le vamos a hacer un informe con unas sugerencias muy técnicas sobre el tema y ya el resto serán voluntades políticas. Entonces, eso en cuanto a los informes. Hay unas visitas periódicas. Entonces, ¿qué se hacen a los países? Precisamente cuando son temas como los que hemos tratado, temas álgidos, tortura, tratos inhumanos, degradantes, eh, sí, sobre todo trata de blancas. Y también en esas visitas periódicas se ve la aplicación o la inaplicación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes. Entonces, esas visitas periódicas también se les llama visitas in loco, las hace la comisión, no la corte, las hace la comisión, y por eso se llaman in loco, porque no se le dice al país. Hay países, por ejemplo, se dio hace 2 años ya largos,
En Colombia el presidente no quería que viniera la comisión a darse cuenta, pues, de luego del estallido social, en ese momento el presidente Duque, pues las situaciones que estaban acá y la comisión dijo, yo quiero ir a ver, porque una cosa es lo que dice Latinoamérica de los estallidos sociales que han sido tan dicientes y otra cosa es esa sana crítica que tienen los jueces como concepto de sana crítica en debido proceso sobre su propia apreciación acerca de las cosas que están sucediendo. Porque si a ellos les llega un caso, por ejemplo, ahorita hay muchos casos llevados a la Corte Interamericana sobre personas que perdieron partes de su cuerpo, que fueron atentadas en su vida, en su dignidad, bueno, en fin, la comisión también tiene que tener la capacidad de en ese primer informe decir, bueno, nosotros fuimos al país y nosotros entrevistamos, o sea, ¿qué hicieron ellos? Tener un contacto, una mediación probatoria. Fíjense de qué estamos hablando. Estamos hablando de que ellos vinieron y como lo diríamos ahí en penal, no, no, ellos sí se vinieron a contaminar de la prueba. Entonces vienen, median la prueba y luego se van con Susana Crítica como jueces interamericanos a decir, bueno, nosotros tenemos esta opinión al respecto de la situación de determinado país. Eso, para eso sirven las visitas periódicas. Las visitas periódicas también tienen un grupo de comisiones, de comités, perdón, como el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para pues los derechos económicos, sociales y culturales, que son los DESC, que decían, bueno, que eso no tiene relevancia, que ante la Corte Interamericana, y mire que tenemos infinitos casos donde se ha dado, y es esa vinculación, como le decía Robert Alexi, entre la fundamentalidad y la ponderación de derechos, la afectación que sufre un ser humano en su ser integral cuando se le vulnera un derecho económico, social o cultural. También tenemos en las visitas periódicas el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, el procedimiento ante la Corte será primero decir, bueno, vamos a tomar el caso que nos queda ahorita más cercano, que es el caso del presidente Milei. Si escuchan algunos ruidos de fondo, que van a quedar en el podcast, muchas gracias a todos los que escuchan Humanos al Derecho en Spotify, ya nos escuchan en 9 países, pues es que mis mascotas deciden también venir a participar de él. Entonces, por eso de pronto escuchan algunos de sus ruidos característicos como todos y nuestras mascotas a esta hora. Bueno, ¿cómo funciona? Entonces, nosotros tenemos un procedimiento que es, tenemos un mecanismo de queja desde el país, estamos hablando como Estado, tenemos un mecanismo de queja. Y ese mecanismo de queja, ¿cómo funciona? Tiene que ir hacia uno de los comités. Y en esos comités vamos a hacer el procedimiento de queja para decir, o es una solicitud donde le vamos a decir a los comisionados, porque no vamos a ir primero ante la corte, para ir ante la corte hay que ir primero a la comisión. La comisión evalúa, rinde un informe y luego sí vamos ante la Corte Interamericana. Antes de eso no sucede nada. Entonces tenemos que hacer un muy excelente informe, un muy buen informe para que ellos evalúen el valor de la queja, acudan a su sano crítica, a jurisprudencia internacional y determinen si la gravedad del caso, según su ponderación técnica, amerita que la Corte Interamericana empiece una fase contenciosa de la misma queja. Luego de este, bueno, tenemos, bueno, perdón un segundito, listo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que presentar la petición entre nuestro sistema regional de derechos humanos, tenemos que presentar la petición, luego se la trasladan al Estado, le van a decir, señores Estado, imagínense que ustedes, bueno, señores Argentina, ustedes están diciendo que no, nosotros somos un grupo de personas que decimos que nos están vulnerando pues el enfoque de género, porque si no va a ser usado pues por X o Y tratados de los que hace parte Argentina.
Entonces, pues queremos saber por qué el país no lo va a aplicar y además porque va a vulnerar pues toda esta serie de derechos. Todo eso tiene que ser supremamente argumentado, tiene que tener estadísticas, tiene que tener personas reales, no, esto no es una petición por hacerla, tiene que tener un espacio argumentativo, una arquitectura del discurso de derecho técnico que ocupe la vulneración que se está cometiendo al derecho con un ejercicio de jurisprudencia internacional, con un ejercicio de doctrina internacional, doctrina de los publicistas, fuentes del derecho aparte del artículo 38 de la CIDH, para que nosotros tengamos algo tan bueno que ellos pues digan, pues claro, está muy sustentado y pues realmente lo vamos a analizar. Porque otro de los problemas que tiene la Corte, ahí sí, está saludando Lorenzo, por ahí ya lo vi. Saludos a todos los que se están vinculando hasta ahora y las personas que están acá siguiéndonos tan juiciosamente en este espacio y sobre todo un viernes. Bueno, entonces cualquier persona dice, no, yo no estoy de acuerdo con que el presidente Milei está haciendo esto, prepara su escrito como abogado, incluso como persona natural, como un colectivo, por ejemplo, de una facultad de derecho, de estudiantes de derecho, presenta su petición. ¿Qué pasa? Esa petición se la trasladan al Estado. El Estado, el Estado, o sea, hay un espacio para decir si la respuesta o el informe de la queja es admisible o no de 2 meses. Luego de esos 2 meses, la comisión dice, voy a emitir una respuesta diciendo, mi decisión es de admisibilidad o inadmisibilidad por los factores que ellos consideren. Y luego, entonces, se la trasladan definitivamente al Estado diciendo, primero le están diciendo al señor Estado, mire, señor Milei, usted no quiso acatar el enfoque de género. Piénselo, acá tenemos una observación. Dan 2 meses de tregua, es como el término, 2 meses. Luego inicia la decisión de admisibilidad, dicen sí, definitivamente pues el Estado no contestó, el Estado no ha tomado algún mecanismo, no quiere aplicar las convenciones que ha firmado, entonces pues le voy a trasladar al Estado finalmente su traslado como tal, como hacemos en los procedimientos civiles, que son un poco más comunes en Latinoamérica y al derecho sobre todo chileno. Hacemos nuestro traslado al Estado, pues lo hace la comisión y le dice, señores de Estado, acá hay una queja admitida ante la comisión que rendirá un espacio para su análisis. Luego de ello, se emite una respuesta de fondo al Estado, porque ya se toma supuestamente 6 meses la comisión para analizarlo, no porque ellos no quieran, con todo el respeto de los magistrados, pero tienen, a pesar de ser un sistema tan importante, un sistema convencional, un sistema complementario de ayuda para nuestro derecho interno, pues resulta que ellos no tienen toda la infraestructura, todas las personas, todos los profesionales, porque contrario a lo que nosotros pensamos, que somos muchos trabajando por derechos humanos, DIH, internacionalistas, pues no somos tantos. Y entonces la paga también tiene inconvenientes, bueno, tiene unos problemas administrativos serios, entonces muchas veces esos informes también se van a demorar, incluso más de los 6 meses. Ellos emiten un dictamen, digamos que bueno, sí, dicen no, definitivamente sí, esto va para la Corte Interamericana, amerita que se maneje este caso de esa manera, ya contenciosa, hacen una publicación y empiezan el seguimiento. Entonces, y le dicen, señores jueces interamericanos, tenemos esta queja que subió informe, que se la trasladamos al Estado, bueno, llegamos hasta seguimiento y ya pues pasa a la Corte. ¿Cuál es el objetivo general del sistema? Pues defender los derechos humanos en donde? En el continente americano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la CIDH? Pues la CIDH lo que va a hacer es a través de sus dos órganos, o sea, digamos que el sistema interamericano está conformado por la Comisión y por la Corte Interamericana. Y de esos sistemas, de esos dos órganos, el principal es la Asamblea General. Por eso es tan importante la comunicación entre Comisión y Corte Interamericana, porque hay una Asamblea General que es pues, la máxima expresión de este organismo. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades
de la Corte Interamericana, de la Comisión. Entonces, como estábamos hablando, hablamos del procedimiento primero a forma de ejemplo. Las funciones y responsabilidades, ¿cuáles son? La recepción de denuncias, elaboración de informes y recomendaciones. Me devuelvo a lo primero que les dije. Las recomendaciones aún se están analizando como qué posibilidad vinculante tienen en los estados. Lo que pasa es que no tienen una posibilidad de derecho o jurisprudencia vinculante per se, pero son tan importantes por ser preventivas que algunos estados las han adoptado de una forma absolutamente eh, importante dentro de sus decisiones. Incluso acá hay un diálogo entre cortes un poco complejo en Colombia, Consejo de Estado versus Corte Constitucional, y el Consejo de Estado, que es nuestra suprema autoridad en derecho administrativo, dice, él se dice a sí mismo en muchas de sus sentencias que ellos obran y actúan también como reales jueces interamericanos, pero algunos grupos de la Corte Constitucional y algunas corrientes de derecho dicen que eso es una idea equivocada, porque nos devolvemos a la riña entre el sistema complementario, que es el sistema regional de derechos humanos, y el sistema legal de los países o derecho doméstico. Entonces, digamos que las funciones de la comisión son la recepción de denuncias, la elaboración de los informes y las recomendaciones de las que estamos hablando. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de la Corte Interamericana? La Corte tiene una función contenciosa. Estábamos poniendo el ejemplo, ya cuando me llega a mi corte, ya aquí nos fuimos a lo contencioso, vamos a hacer un escenario de litigio. Tiene facultad de dictar medidas provisionales y tiene una facultad también consultiva. Escúchese esto. Las opiniones consultivas, como las recomendaciones de la comisión, también han sido fuente de debate jurídico en muchos países, porque se dice, según la opinión consultiva número X en tal tema, nosotros decidimos implementar en el derecho doméstico tal procedimiento. Y entonces en el derecho interno se dice entre litigantes, no, pero es que una opinión consultiva no tiene fuerza vinculante. Pero si nosotros estamos haciendo una ponderación correcta de derechos, vamos a ver que una decisión consultiva puede ser a todas luces preventiva y no correctiva. Y no todo el derecho tiene que ser correctivo, sino también puede ser preventivo. Entonces, he ahí la importancia de esas opiniones consultivas. Entonces ya digamos que tenemos como las funciones de la Corte, pues es la Corte eminentemente su función contenciosa tiene que llegar hasta la sentencia, por eso tenemos innumerable jurisprudencia de la Corte Interamericana en diferentes casos, en los casos pues que ocupan su actuar como es la violación de derechos humanos en espacios tanto de adultos como de niños, niñas y adolescentes, de violación también de derechos económicos, sociales y culturales, protección a la mujer y demás. Hasta aquí vamos todos con el hilo porque estamos haciendo una maratón. Bueno, una maratón sobre un tema que nos ocupó un poco menos tiempo. Bueno, ya quisiera aquí abordar otro tema. Es que estoy con los títulos acá para poderles decir. Bueno. Por mientras, doctora Alejandra, una consulta, considerando además eh, todo el procedimiento como tal. Usted, a su opinión, ¿cuál han sido las principales dificultades que enfrentan, en este caso, los litigantes cuando ya están presentando los casos ante la Corte Interamericana? Bueno, lo que pasa es que ahí hay que hacer un análisis respecto de lo que me dice la doctora Paulina, y es el siguiente. Nosotros primero vamos a presentar una queja ante la comisión, no ante la corte. Cuando esa queja ha surtido su debido proceso y su análisis ante la comisión y los tiempos reglamentarios, que primero son 2 meses, después se traslada al Estado, ahí sí vamos a pasar a la Corte Interamericana porque la comisión determinó que el caso es relevante. ¿Cuáles son los principales inconvenientes?
y este fue precisamente un tema con varios colegas hace menos de un mes, colegas de Latinoamérica, estábamos hablando la materialización efectiva de derechos. Eso es lo importante, y la materialización efectiva del sistema. ¿Pero por qué? Por desconocimiento. No es porque el sistema no funcione. Si en tu país, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, México, está ratificado un tratado y tu cliente te está diciendo, yo tengo tal derecho vulnerado y de pronto no lo encuentras dentro de ese ordenamiento interno, pero sí lo encuentras en la convencionalidad, entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Pedir que eso se aplique en tu país, porque si el país lo tiene, tiene el instrumento debidamente ratificado, nosotros tenemos esa posibilidad. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues desconocimiento. Hay miedo también de los operadores internos. Entonces, tenemos primero desconocimiento, ausencia de empoderamiento de nuestros litigantes a nivel interno, porque de pronto los operadores jurídicos son un poco más temerosos. Además que hay sistemas también supremamente inquisitivos en Latinoamérica con los operadores jurídicos porque les dicen, tranquilos, ustedes pueden aplicar la Constitución, artículo cuarto en mi país, y ustedes también pueden hacer tal cosa, pero al segundo les dicen, pero si usted no, o sea, si hace malo y si no hace peor, está prevaricando. Entonces, todos como que a veces entran en ese miedo, en ese terror de decir, uy, no, pero me llegó este señor o esta señora litigante y quiere que yo le aplique el artículo tal de la CEDAW porque pues es violencia contra las mujeres y X y Y, pero resulta que no, me hecho en esta primera instancia eso no va a suceder porque a mí yo no quiero meterme en problemas y es respetable porque es que realmente ellos reciben demasiada carga y yo creo que la mayoría de los sistemas judiciales a nivel latinoamericano tienen ese tipo de problemas. Entonces, aparte de todos los problemas estructurales, administrativos, de conocimiento, tanto, entonces los operadores jurídicos no nos lo aplican y nosotros no sabemos aplicarlo o no pedimos que se aplique. Entonces, para eso hemos estado en esta avanzada con la doctora Paulina, yo de la jurisprudencia, el canal Juris Montino, la suscrita, y estamos haciendo como esa capacitación para que todos podamos tener, incluso personalmente, otros elementos de juicio y otras herramientas que nos permitan decir, sí, claro, tenemos otras herramientas y si nuestro país las tiene avaladas, pues tenemos que darnos esa batalla jurídica en derecho, en sana lid y en franca lid por los derechos nuestros o los de nuestros proahijados, que serían las personas que estamos defendiendo. Aparte de esa, ¿tienes alguna otra pregunta, mi doctora Pauli? Tengo otra pregunta, pero voy a dejar que la vamos a hacer después. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso de presentación de los casos ya ante la corte? Entonces, la persona, que eso ya lo hablamos, la persona o grupo afectado presenta una petición ante la CIDH. La CIDH evalúa la admisibilidad y la gravedad del caso, que eso ya lo charlamos. También que analiza la posibilidad de la búsqueda de soluciones amistosas y si no se alcanza un acuerdo, pues lo remite a la Corte Interamericana. ¿Cuáles son las decisiones y seguimiento? La Corte Interamericana emite sentencias, implementa las sentencias o le hace seguimiento a la implementación por los Estados miembros. ¿A través de qué? De mecanismos de supervisión y seguimiento. Acá tenemos que ver también toda una individualización de actores para hablar de la identificación de los responsables y la conducta. Entonces, hay hechos atribuibles al Estado. Cuando nosotros estamos demandando, sea primero una petición ante la Comisión Interamericana que nos prospere y llegue a la Corte Interamericana, estamos demandando, véase, al Estado, no estamos demandando a un grupo de personas, porque entonces estaríamos acudiendo a otros sistemas. Acá estamos demandando al Estado, para que nos quede absolutamente claro.
¿Cuáles son los órganos o agentes del Estado? Toda persona o entidad a la que el derecho interno le otorgue y reconozca expresa o tácitamente tal condición. ¿Cuáles son los comportamientos bajo la dirección del Estado? Una persona o un grupo de personas que actúan por dirección o control del Estado. Estaríamos hablando, por ejemplo, ¿de quién? De, el ejemplo más sencillo son las fuerzas militares, de policía y demás. Caballería, que es que se llama en Chile, ¿me corriges, doctora Paulina? ¿Me vuelve a repetir la pregunta, doctora Alejandra? ¿Cómo es que se llama la caballería? En Chile no le dicen el policial, es policial y la caballería. Lo que pasa es que ahí es Carabineros de Chile y la otra es la caballería como tal. Eso. Miren ustedes, acá es la fuerzas militares que tenemos, fuerza aérea, fuerza de Ya, policía, estas son fuerzas policial. militares. Ahí Sí, está. Diferencia eso, entre carabineros y fuerzas militares. Y está eso. Y la nosotros, policía de investigaciones. eso. Y nosotros tenemos fuerzas militares, policía, investigaciones, fuerza aérea, o sea, tenemos una integralidad y unas divisiones impresionantes. Entonces, cualquier persona o grupo de personas que estén actuando bajo la dirección o control del Estado. Esos son los comportamientos. Estamos diciendo cuáles son los hechos atribuibles. El comportamiento en caso de ausencia o defecto de las autoridades oficiales, porque no solamente es porque hagan, sino también porque dejen de hacer, porque son negligentes en la aplicación de la ley, negligentes en el cumplimiento de su deber. Resulta que usted sabe y la persona, y por ejemplo ahorita hemos tenido unos casos y una ola de feminicidios muy fuerte en Colombia, una cosa muy triste. No sé si es común a todos, pero pues desde hace más o menos 6 años acá en Colombia se dictó una ley, la ley Rosa Celi, por precisamente la muerte, el homicidio contra una mujer de sexo femenino. ¿Por qué hago la redundancia? Porque acá se adoptó la figura no solamente del homicidio, sino feminicidio, cuando todos los actos encaminados de una persona son a acabar con la vida de una mujer. Entonces, si la mujer le dijo al Estado, yo soy hijo, hagamos este caso hipotético, yo soy el hijo, mi mamá fue a la comisaría, acá hay comisarías de familia, que son unos, digamos que una vía gubernativa, una serie de pasos que uno cumple como para que pueda materializar derechos cuando son temas de familia. Hay otras instancias, pero para hacerlo un poco más corto. En este caso, yo veo que a mi mamá la maltratan, mi mamá va a la comisaría de familia, una, dos, tres veces, da cuenta, acá hay la fiscalía también para todo el tema penal, denuncia a la fiscalía pues ya maltrato, violencia, no, pero es que no le ha pegado, no, pero es que no ha pasado, no, pero esperemos a ver si le quita un dedo. Y entonces en esa evolución del inconveniente, ya la persona ha dado varias avisos y varias alarmas y alertas al Estado. Cuando ha dado varias alertas al Estado, entonces la persona que hace, o sea, y finalmente de pronto esta persona es asesinada por la pareja y entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Si la persona acudió ante los organismos del Estado en repetidas ocasiones, está la trazabilidad, dio aviso a las autoridades, dio alertas, alarmas, protéjanme, no puedo, y el Estado no cumple, eso es una negligencia del Estado. Y esta persona está muerta no solamente porque tuvo una mala relación con otro ser humano que tenía serios inconvenientes psiquiátricos, psicológicos, sino también está abandonada por la negligencia del Estado. Entonces, eso también es un hecho que se le atribuye. Una persona, otro de los hechos atribuibles al Estado, persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público. Y otra cosa es la conducta de los particulares. Los particulares también debemos obrar con debida diligencia, prevención. Hay actos, por ejemplo, que se llaman los actos ultravires, que es cuando un órgano o una entidad facultada
contravenga instrucciones o exceda su competencia. Resulta que yo lo iba a arrestar y yo soy un policial, pero le saqué un ojo. Ahorita esto es un caso de lo último estallido social en Colombia. Entonces, se está mirando, ahí entramos ya a mirar incluso DIH, Derecho Internacional Humanitario, para ver hasta dónde el Estado supera los límites del conflicto. Y entonces, ese hecho, esa negligencia o ese exceso de fuerza genera un daño a la persona, ya sea un daño físico, una lesión o incluso la muerte. Entonces, ese es un cuadro que tenemos nosotros muy interesante. Precisamente lo tuvimos a disposición, lo tenemos a disposición para las personas que tomaron el curso en el mes de noviembre. Un cuadro que les construí a todos con mucho cariño, precisamente de cómo se suceden este tipo de cosas. El proceso ante la Corte Interamericana, ¿cómo sucede? Entonces, el proceso, así, un procedimiento super ejecutivo. Uno, se presenta el informe, la comisión lo analiza, la comisión notifica el seguimiento, se va a la Corte, se presenta el SAC de víctimas, hay una contestación del Estado, hay un procedimiento de secciones preliminares que dura 30 días. Luego hay una lista definitiva de los declarantes, luego una audiencia oral pública, luego de eso hay excepciones preliminares de fondo, reparaciones y costas y luego una sentencia de supervisión y cumplimiento. Resulta que todo esto flash, este paso a paso, puede demorar en la corte 3, 10 o 20 años, porque todo lo que acabamos de decir luego de que sale de la comisión, empieza un paso a paso, que es un poco complejo, tiene ciertas inconvenientes, tanto con la presentación de las víctimas como el acervo probatorio de las mismas, para hacerle entender y saber tanto al Estado que fue el agresor como a la Corte Interamericana en su sana crítica que la vulneración, perdón, No, se le activó el micrófono, así que nada más. Sí, ok, bueno, pensé que alguien estaba interviniendo, preguntando algo. Bueno, entonces, esto es un proceso que puede ser largo, o sea, es dispendioso, es largo, son cosas de largo aliento y metas de largo aliento que ameritan ese acompañamiento de las organizaciones que litigan ante la Corte Interamericana, de las organizaciones que emiten sus conceptos. ¿Para qué? Para que el caso, porque el caso una vez fallado está condenando no solamente eh, y a favor de la persona que se le violaron sus derechos, sino también está condenando todo un Estado. Está diciendo el Estado de Colombia cometió tales y tales vulneraciones contra los derechos humanos. Y eso también, aunque se vea que no tiene unas sanciones tan rápidas, ay no, pues sí, vulneró y sigue vulnerando, pero el Ius Cogens Internacional lo que le dice, bueno, ustedes entonces, ¿cómo vamos a hacer para invertir en Colombia si es que en derecho laboral les hemos hecho tales sugerencias? Para los derechos del niño, trata, les hemos hecho estas sugerencias. Y para en los temas de salud hemos hecho estas sugerencias. Pero pues acá no ha sucedido nada. Entonces ya viene es una especie de sanción no establecida en una codificación, sino una sanción económica a los países cuando no cumplen ese tipo de sentencias. Eso diciéndolo de una forma muy rápida. No sé si la doctora Pauli me quiera preguntar algo. sí, doctora, tenemos ahí dos preguntas más. Ujú. Eh, Primero, ¿qué estrategia considera más efectiva para superar ciertos obstáculos que surgen durante la litigación? Aparte de las principales dificultades, pero ¿cuál sería una estrategia más efectiva? Yo creo que primero debe ser un soporte probatorio muy fuerte, y eso es lo que cuesta. Porque cuando tenemos nuestras víctimas hay que hacer muchas investigaciones de tipo incluso forense, no solamente forense lo pensemos en la parte penal, sino forense documental. Incluso los daños a víctimas también se han dado cuando las víctimas no
se encuentran vivas. Entonces uno, ¿cómo va a decir, bueno, y si esta persona yo no la tengo para que me rinda testimonio, entonces, ¿cómo voy a hacer para identificar cómo fue su vida? Y entonces en ese proceso investigativo que tiene unas especialidades en la ciencia forense supremamente importante, hay también, por ejemplo, autopsias psicológicas. Es una cosa súper novedosa, yo no la había escuchado. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? Claro, la autopsia psicológica se le hace, pues, es un análisis del comportamiento del individuo antes de su muerte con la vinculación de personas de psiquiatría forense, psicología forense, para determinar qué tipo de vida llevaba esta persona, como por hacer, digamos que un ejemplo y una explicación un poco más corta. ¿A qué voy con todo esto? Que todo esto requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere dinero. Y como les digo, si ustedes tienen una arquitectura del discurso jurídico argumentada con unas bases que les permitan a ustedes decir, voy a esgrimir el argumento uno 2 y 3, y ese argumento uno 2 y 3 está absolutamente encadenado con los hechos uno 2 y 3 probado, con sus anexos, con toda su investigación, pues ustedes van a tener un caso exitoso. No solamente hablemos de una litigación ante la Corte Interamericana, estamos hablando de cualquier caso. Resulta que le quiero cobrar la cuota de alimentos a la persona que no, al señor que no le quiere pagar a la señora, pues su cuota de alimentos. Y entonces, de pronto el señor, no, pues el señor no tiene nada. El señor todo lo puso a nombre de su actual esposa y el señor no tiene nada, pero el señor usa el carro, pero el señor usa la casa, pero el señor usa la finca, pero el señor tiene una empresa. Ay, pero todo está a nombre de la esposa, de la nueva esposa, la nueva cónyuge. No se puede hacer nada. No, pero ¿qué vamos a hacer? Y les cuento que, por ejemplo, yo tuve un caso en Colombia así, incluso tengo un memorial hace un mes y medio que a mi cliente precisamente se lo presenté pidiendo medidas cautelares sobre eso, porque es que no solamente nos podemos pegar de los usos y los títulos, o sea, tenemos que pegarnos también de las tenencias de las cosas, de los usos de las cosas. El señor en este caso no es el dueño de la casa, pero vive ahí y tiene una porción conyugal, imagínense. Y tiene una porción en la empresa porque lo hizo con la esposa. Y tiene una porción también en el vehículo porque es que se hubo dentro de la sociedad conyugal. Entonces, ¿yo qué le voy a decir al juez? Señor juez, yo no le voy a poder embargar a usted, no le pido una medida cautelar de embargo para limitar la tenencia del bien. Le voy a limitar el uso, la disposición y la porción conyugal, porque la porción conyugal en ficción jurídica existe. Entonces, ¿y qué me contestaron? Pues me contestaron a favor. ¿Por qué? Porque es que hay que darse ciertas batallas, pensándolo bien, y en unos escenarios jurídicos donde le demos otra posibilidad al operador de actuar, pero no nos podemos quedar con un discurso básico y decir, ah, no, pues hasta que no esté a nombre de él, tenemos que buscar las figuras, organizarnos argumentativamente y ver qué podemos hacer con cada uno de los casos. Así como en este caso sencillo de una cuota de alimentos, de igual manera, podemos ir ante la Corte Interamericana primero si estamos informados y somos conscientes del proceso que tenemos que hacer para documentar pruebas. Doctora Pauli, regálame un segundito. Por supuesto. Todo lo que usted tiene pertinente y vamos. Si no, ya, listo, ya. Es que estamos acá como cumpliendo con los tiempos. Listo. Entonces, digamos que ya hablamos de un poco de las fases, o sea, digamos que luego de la sentencia que pasa, pues hay deber de adoptar el ordenamiento jurídico, tenemos que también al Estado exigirle pues que prevengan o sea, que hagan correcciones y prevenciones en el ordenamiento según la sentencia que haya dictado la Corte Interamericana.
También tenemos una etapa de supervisión del cumplimiento. La etapa de supervisión es donde la Corte dice, bueno, hacemos el seguimiento de la sentencia. Nosotros dictamos sentencia en el 2010 y resulta que vamos a hacer seguimiento año a año. Y en el 2015 se dieron cuenta pues que el Estado le dijeron, usted tiene que dentro de su ordenamiento interno, ya salió el protocolo de límite a la IA, y resulta que es el 2027 y usted no lo ha cumplido. O sea, tiene que cumplirlo, tiene que aplicarlo a nivel interno. Sí, entonces esa es como la fase de supervisión y cumplimiento. Y digamos que hasta ahí sería digamos que cómo funciona el sistema. ¿Qué es lo que queremos hacer con el curso? Con el curso ya ustedes acá han tenido como se diría en Colombia, un brochazo, una imagen, un dibujo, una acuarela básica de cómo funciona el sistema. Pues, ¿qué es lo que queremos hacer con la segunda parte del curso? Que es precisamente dividido en dos sesiones. Que usted con esas herramientas, como litigante, presente su caso, argumente su caso, debata su caso, hacemos un juego de roles donde vamos a hacer una audiencia real, ¿sí? Y usted va a presentar su escrito, su memorial, va a tener esa posibilidad de decir, bueno, el caso, pues yo voy a obrar como víctima, representante de víctimas, eso es lo más sencillo. Ojalá que muchos quisieran ser representantes del Estado, porque la idea es que les asignemos esos temas, porque ser representante del Estado es una de las posiciones más complejas que hay, porque los estados pues siempre resultan eh, sentenciados. ¿Por qué? Porque no han hecho las cosas, han sido negligentes, no las han aplicado, pero también ustedes o todos los abogados a nivel latinoamericano también tenemos la posibilidad de no solamente trabajar como abogados defensores de víctimas, tenemos también la posibilidad de trabajar como defensores del Estado. Y de igual manera, con nuestro eh, juramento que hicimos cuando nos otorgaron nuestra profesión, nuestro título y todo eso, al estilo de los médicos y al mejor estilo hipocrático, nosotros dijimos, vamos a defender la justicia del derecho. Y si ese escenario fuera el ejercicio de ser litigantes ante la corte, pero representando al Estado, porque es que a las víctimas es complejo, claro, pero al Estado. Entonces vamos a tener como todo ese ejercicio de herramientas, de roles, de que ustedes puedan preparar su caso, de que ustedes se disfruten también este tema un poco competencial. Ustedes también se puedan medir en ese momento y decir, bueno, y la idea es que vamos a hacer una retroalimentación, o sea, no es que vamos acá a hacer el ejercicio argumentativo, vamos a verlo, sino que cada uno puede enviar su documento y yo misma le voy a hacer la retroalimentación sobre su documento, hacemos una sesión como para que ustedes puedan tener ese feedback de una manera positiva y sobre todo individual. O sea, la idea es que todos podamos participar y podamos también medir nuestras capacidades en un escenario como esos. Eh, Hay muchos escenarios ahorita de competencias donde los estudiantes, y he tenido la oportunidad, gracias a la vida, de ser juez, entrenador para competencias de litigación interamericana, en competencias pues en ejercicios académicos, y créanme, de verdad, que ha sido lo más grato que me ha pasado en la vida. Muchachos, chicas y chicos que no han terminado sus materias y saben más sentencias de la Corte Interamericana, más opiniones consultivas y más recomendaciones que la suscrita y muchos más, porque están muy bien preparados para presentar no solamente un caso ante la Corte, sino también para ser unos litigantes maravillosos. Así que esa es la invitación, eso nos espera en nuestro curso, obviamente con bibliografía, con todo este escenario, y pues darnos la oportunidad de compartir con otras visiones, porque vamos a tener profesionales de todas las ramas aquí que se quieren vincular pues a este ejercicio. Es un reto profesional y personal que esperamos que ustedes nos acepten y participen en él. Muchas gracias, doctora. Lo que sí tengo una pregunta que Nicole dice, profesora, en la página de la Corte Interamericana dice, vi que se podían reclamar incumplimiento de sentencias. Sí, también. Sí, claro, Ya. claro.
Ahí está. ¿Y cuál es la pregunta de Nicole puntualmente? O sea, que ¿cómo se hace el procedimiento para reclamar incumplimiento? Nicole, ahí si me puedes Sí. indicar en el chat. En Sí, todo caso, eh, primero, buenas noches a todos. Hola, Nicole. Sí, respecto de eso, respecto del incumplimiento de las sentencias, que tengo un caso de un incumplimiento de la sentencia, eso sí, es lo mismo, es como sigue el mismo procedimiento o es aparte, es que la verdad que no conozco nada de esto y igual me interesa el grupo, o sea, el curso que usted está señalando, como Ok, para poder aprender. claro, Nicole. Pues mira, hoy tenemos algunas herramientas. No sé si se escucha. Sí, 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 se escucha, Nicole, se escucha. Perfecto. Pues mira, ¿el tema cuál es? La Corte Interamericana tiene mecanismos de seguimiento y supervisión luego de que se falla la sentencia. Eso lo tratamos cuando hablamos de las facultades que tiene la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, uno, emite la sentencia, dos, le dice al Estado, implemente la sentencia, ¿sí? Y tres, tiene los mecanismos de seguimiento y de participación. Entonces, ¿qué sucede cuando una sentencia de esas es incumplida? Pues resulta que tú como grupo de persona, como agente oficioso, dices, bueno, esta sentencia está siendo incumplida o puede ser que pues tú estás directamente involucrada, entonces vas a hacer una comunicación, ¿sí? A la Corte Interamericana donde acusas el incumplimiento del país a la sentencia. Digamos que ese es un tema incluso un poco más sencillo. Va a tener un análisis muy parecido al de la comisión. Entonces, porque le van a decir al país, mire, acá llegó una queja, pero ya lo va a hacer es la Corte, ¿no? Entonces, digamos que en ese tema de incumplimiento de las sentencias, la Corte es un poco más drástica, pero va a seguir un procedimiento parecido al de la comisión diciendo, bueno, señores país tal, este grupo de personas, esta persona jurídica, este colectivo, este grupo acusa que esta sentencia, pues ya se condenó al país por este tema y resulta que ustedes no lo han cumplido. Entonces, ¿qué sucede? Y empieza, le da traslado por 2 meses, decide si es admisible o inadmisible y decide que si decide que es admisible el incumplimiento de la sentencia según el seguimiento propio de la Corte, pues va a ser un traslado definitivamente al Estado. Esa es, digamos que la forma en la cual funciona. Pero obviamente no hay que tener una legitimación por activa, o sea, como lo decimos en ya derecho procesal, pero porque podemos obrar como agente oficioso. Lo que sí es importante es que el agente oficioso pues tenga pues la claridad del tema, el conocimiento de todo el caso, pues para hacer una exposición integral, argumentada y pertinente para que pues el recurso de queja sea conducente ante la Corte Interamericana, para que ella pues siga o insista en el cumplimiento, perdón, el cumplimiento de la sentencia que ya pues estaba fallada. Eso sería básicamente, pero sí, sí te hice claridad, Nicole, Sí, muchas gracias. con el mayor gusto. muchas gracias, doctora. Y obviamente agradecemos la exposición. Primero queremos agradecer profundamente a la doctora por inspiradora y enriquecedora presentación. Ha repasado bastante en relación a su experiencia, conocimiento, sobre todo el tema de la Corte Interamericana. Eh, Nos ha brindado una cierta perspectiva directamente en la estrategia de campo que requerimos nosotros, en este caso para defendernos ante situaciones de derechos humanos, cuando hay una vulneración como tal. Obviamente a todos los presentes le agradecemos su participación y el interés demostrado en este seminario. Se agradece porque para nosotros es importante, sobre todo para la doctora, porque ella en este momento está con un horario distinto a nosotros en Colombia. También vamos a esperar que la información del día de hoy, esta va a estar subida por YouTube en el transcurso del día de hoy o mañana, si ustedes quieren compartirlo con sus colegas o con, por ejemplo, grupos de trabajo que tienen y obviamente les va a servir de gran utilidad y motivar a profundizar estos temas. Así que, doctora Alejandra, antes de hacer el cierre, eh, ¿algunas palabras? Pues nada, motivarlos. Yo creo que esto, bueno, lo que pasa es que aquí comparto, yo creo también con otra colega, la doctora Poli, también compartimos una pasión especial por los derechos humanos
y pues con todas las personas que están acá, porque obviamente pues están interesadas en el tema, como muchas personas. Y es un tema que no es nada sencillo, pero sí les puedo decir que de los mejores profesionales, jurisconsultos que conozco en Latinoamérica, la mayoría son personas que dominan el tema del derecho internacional. El derecho internacional nos da muchísimas más herramientas, o sea, unas herramientas absolutamente maravillosas, como les estaba explicando, porque muchas veces, digamos, acá dicto yo clases también en la Universidad Militar. Mis chicos y mis chicas son niños, son todavía muy pequeñitos, pues pequeños digo yo, pero bueno, ya son adultos ellos se creen grandísimos de 17, 16 años, pero ellos cuando ven derecho internacional dicen, uy, profe, ¿cómo hace una tutela? Tiene que ver con derecho internacional, pero ¿por qué? Entonces, yo creo que el derecho internacional en general es una fuente y es una herramienta supremamente importante que deja muchísima impresión de quién es y de qué calidad de litigante es cuando se refiere y tiene el dominio sobre el derecho internacional. Yo creo que son más las herramientas que nos aportan que las que no. Entonces acá están todos invitados al tema, todos invitados a este reto. Esperamos que pues estén ahí súper presentes. Ya pues cualquier comunicación la tienen acá con el canal de la doctora Pauli. Ella tiene pues todo su grupo administrativo del canal para informarles. Y como les digo, tenemos un espacio, aparte de ser informador, formador, tenemos también un espacio muy integral para poderlo manejar, para que ustedes tengan otras herramientas para fortalecer lo que ya hacen y hacerlo mejor. Y pues seguir siendo los mejores porque sabemos que siendo los mejores siempre vamos a tener trabajo y eso es maravilloso. Y hacer lo que uno ama, pues es yo creo que la felicidad de la vida de cualquier persona. Entonces, pues esa es la invitación a todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos, pues por tener paciencia con este récord de academia, pues porque hay temas que necesitan mucha más profundización, pero pues estamos súper atentos acá. Como les digo, pues tenemos nuestro podcast. La doctora Paulina va a ser parte del siguiente podcast sobre derechos digitales. Esperamos que nos escuchen, plataforma Spotify, Humanos al Derecho. Y pues seguimos en contacto también en nuestras redes para que ustedes estén como al tanto de cómo seguir evolucionando con todos estos temas y tenemos más para contarles, pero bueno, por hoy esa es nuestra invitación y esperamos que todos la acojan así como esta porque pues estos beneficios se van a volver a repetir y bueno, esperamos que sean con personas que sigan creciendo como ustedes. Y desde Colombia, pues nada, abrazos a ustedes, gracias por siempre por escucharme, por quererme ver. Así es, le agradecemos, doctora, como siempre. Además, nos sentimos honrados de contar con usted para experta en la materia para este taller. Les comentamos a nuestros colegas los que están acá en Zoom y los que van a estar tanto en Spotify, los de alcanza o en YouTube, que este taller va a ser cursado el día 5 y 13, el 13 si no me equivoco, la segunda parte. El día 5 la doctora les va a enseñar primero a litigar. ¿Ya? Les va a entregar un caso, le va a dar toda la parte teórica y la sesión siguiente, y la semana siguiente, le va a dar una semana para que ustedes preparen cada caso. Ahí le vamos a entregar los roles. Y la segunda semana, ustedes van a defender estos casos. ¿Ya? Este es un taller efectivamente práctico, no se da en otro, no, por lo menos que nosotros hemos buscado, no se ha dado en otros cursos ni talleres. Además, con esto ustedes van a primero van a tener discusión enriquecedora, porque van a tener directamente un, un enlace con la doctora, sobre todo con los temas, y ella va a hacer las correcciones para ustedes, sobre todo para enfrentar mejor el caso. Van a desarrollar competencias claves para la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, así que van a sentirse un poco más preparados para llegar, al, como dice nuestro querido Leonel Torres, nuestro profesor Torres, al next level de la litigación como tal. Ya tengo por algunos, ya no han indicado sus correos. Nosotros igual estamos directamente en las redes sociales. Ahí nuestra community nos va a entregar las redes sociales, tanto de Instagram como el correo electrónico, que ahí también. Pauli, hola. ¿Sí? Hola. Una pregunta. ¿El curso puede ser para cualquier nacionalidad, me imagino? Sí, Obvio. por supuesto. No hay Tengo varios distinción para amigos todos. que no son de Chile y que creo que les interesaría.
Por eso te pregunto. Le voy No, a mandar los datos. muchas gracias, Poli, por tu intervención. Oye, se agradece. Pero así que nosotros vamos a estar enviando la información, como ustedes saben, y ahí ustedes pueden ir haciendo nuestras consultas. Obviamente, agradecemos a la doctora Alejandra. Yo obviamente, esto va a estar en YouTube también en relación también a lo que es Spotify, a Humanos al Derecho, para que sigan a la doctora, tiene temas bien interesantes, así que vamos a estar ahí también trabajando en conjunto para sacar material también tanto a nivel internacional como acá en Chile, así que no duden que vamos a estar trabajando con ustedes en varios temas, así que es- a los que se van a matricular nos vamos a ver entonces el día 5 de julio en el taller para entregarles sus casos para que empecemos a trabajar en los temas prácticos y empecemos a hablar de temas de litigación. Doctora Alejandra. Perdóname, muchísimas gracias, Sí. Pauli. No, es que la pregunta de Poli estuvo absolutamente asertiva, o sea, maravilloso, claro. Por eso hemos dicho, el derecho internacional y los derechos humanos son absolutamente transversales a Latinoamérica. Entonces, cualquier persona que quiera vincularse al taller, pues obviamente sí, este sí requiere que sea pues abogado, pues para que pueda, digamos, tener unas mayores herramientas para poder entender y cómo poder organizar su defensa, pero es absolutamente transversal. Este tema no depende de la nacionalidad. Ya lo único que tendríamos que analizar, y si hay un caso particular, es la ratificación o no de derechos y tratados respecto de el país del cual la persona se vincule, ¿cierto? Porque hay pues países que no, si estamos hablando de una persona de Venezuela, pues sabemos que Venezuela se salió de todos los tratados, entonces ya lo tenemos como claro. Pero muchísimas gracias por la pregunta, mi querida colega Poli. Y nada, pues todos bienvenidos. Era esa nota marginal transversal para todo. Gracias. Muchas gracias, Poli. Así que a todos nuestros colegas le agradecemos obviamente su asistencia a este seminario y nos vemos entonces el próximo viernes. Yo aprovecharé para dar la grabación. A todos les deseo una muy buena noche. Gracias. Hasta